Buenas, buenas, qué lindo que estén acá. Damos comienzo a un nuevo segmento del podcast de Tu Voz es Voz. Y hoy estamos con la jefa de las finanzas. Sí, es ella, Ale Jiménez, la contadora avalada por nuestro espacio, ya que como saben, es mi contadora y nos viene a compartir en este espacio todo lo que sabe, pero además todo lo que vos tenés que saber para que las finanzas de tu negocio funcionen como corresponde. Hola Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Carito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ay, muy contenta. Gracias por el espacio. La verdad que es un placer enorme hablar de finanzas y hablar con vos y toda la audiencia, así que muy contenta y bienvenidos a todos. Merecido, porque sabes un montón de esto y acompañás hace tiempo a emprendedoras y Mm. emprendedores en este camino y tenemos muchas cosas por saber, pero en el episodio de hoy, que quiero que te quedes hasta el final porque hay mucho que Ale nos va a compartir, vamos a hablar sobre la importancia de las finanzas en nuestro emprendimiento. Y vamos a arrancar de cero, Ale. Contanos de qué hablamos cuando hablamos de finanzas propiamente dicho. Bueno, cuando hablamos de finanzas es como una palabra que todo el mundo le tiene como un poquito de miedo, de respeto, lo mismo que cuando hablamos de dinero. Bueno, tenemos que derribar primero esa creencia que ya hablaremos más adelante sobre eso, de sacarnos ese miedo de hablar del dinero, ¿no? Porque quizás nos pasaba antes en nuestras familias que no se hablaba de dinero, no se hablaba de ahorro, no se hablaba del manejo de dinero ni ahorro. Bueno, entonces justamente es eso, comprende absolutamente todo eso, la gestión del dinero, dónde ubicarlo, dónde invertir, cómo manejarlo, cómo ahorrarlo. Así que finanzas implica el manejo y la gestión correcta del dinero. Así que como están entendiendo, el dinero atraviesa todo el negocio. Así que de todo eso vamos a hablar en estos episodios. Antes de seguir viendo el podcast de Tu Voz es Voz, suscríbete al canal y sé parte de la comunidad. Perfecto. ¿Y por qué dirías que es clave para cualquier emprendedor o emprendedora justamente conocer de esto? Mira, como hablábamos, el dinero es el motor de todo negocio. Así que por más que tengamos emprendimientos que sean realmente muy apasionantes y talentosos, si no tienen una correcta gestión del dinero y de las finanzas, seguramente o se estanquen o fracasen. Otras de las cositas que suelen pasarnos es que a las emprendedoras creemos que es un hobby. Con esto digo que es como el negocio es una extensión de nuestra vida personal y ese es uno de los grandes errores que solemos cometer todas cuando iniciamos nuestros negocios, de no comprender esto, de que son realmente las finanzas, tanto de las emprendedoras, de las personas, como de las del negocio. Aparte de tener esta diferencia clara que hablábamos recién, me permite a mí tomar decisiones estratégicas, o sea, entender por dónde va el dinero, si estoy teniendo ganancias reales, si estoy teniendo gastos, cuántos, muchos más de mis ingresos. Tengo que analizar el precio de venta, bueno, un montón de análisis que vamos a ir desmenuzando de a poquito. Y otra cosa importante que nos permite el crecimiento, ¿no? Cuando yo entiendo mis números, realmente corro el miedo de mi caballito de batalla y me enfoco realmente en tratar de entender y comprender cómo puedo manejar mejor ese dinero. Por todo esto es importante que nosotros comprendamos cómo es esa gestión y cómo crear esa correcta gestión del dinero y las finanzas. Perfecto, perfecto. Y qué bien que nos lo traigas, porque es cierto, ¿no? Ser conscientes de esto, de que no es un hobby, de que hay cosas que tengo que prestarle atención. Y como vos hablaste de los errores, eh, una de las cosas que vos siempre traes, y a mí me quedó como muy marcado desde el primer momento, es esto de separemos las finanzas. Separemos, Momentito, acá separemos. hay que, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, decían. Una cosa son las finanzas personales y otras cosas son Total, las finanzas del comercio, del el negocio. emprendimiento. ¿Cómo Sí, separamos correcto. eso, Ale? ¿Cómo vos aconsejas que lo hagamos? Bueno, este es el kit de la cuestión. Es Mm, justamente donde mezclamos todo y después hacemos que el negocio, como decía, o se estanque o no crezca.
Total. Entonces, el primer paso para que no ocurra eso es separar las finanzas. ¿A cuántas nos habrá pasado de que de la cajita del emprendimiento sacamos para ir al supermercado, sacamos para pagar el delivery de hoy viernes a la noche? Bueno, un montón de cositas que se nos van escapando porque decimos, ay, ¿dónde está la plata? Y no me voy a poner a hacer las cuentas ahora, ya fue, saco de acá. Bueno, ese es un gran error. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo el control de lo que realmente, cuánto gané y cuánto estoy gastando. Entonces, quizás cuando gasté de más y no estoy cubriendo ni siquiera mis costos en el Ujú, negocio. ujú. Entonces, ahí es donde está el kit de la cuestión y menos ni hablar de poder hacer un análisis si está siendo rentable o no, que es como la pregunta que nos hacemos todas. Para llegar a contestar esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es separar las finanzas. Yo siempre les doy un tip que es sumamente sencillo y A claro. ver, Hoy en día tenemos muchas billeteras electrónicas, es cuentas, cierto. ¿no? Por dar ejemplos básicos. Mercado Pago y cuenta DNI. Bueno, Mm, entonces separo el dinero del negocio que ingrese, supongamos, por Mercado Pago y el dinero que voy a ir pagándome mi sueldo emprendedor. Otro temita importante es ir depositándolo, por ejemplo, para empezar semanalmente esa cuota que yo designe como sueldo emprendedor y de esa cuenta de DNI voy haciendo, por ejemplo, los gastos habituales de mi vida, como ser el supermercado, no sé, la peluquería, gastos que tenga de los niños, etcétera. Y además, otro tip importante es anotarlos. Yo no recomiendo más el cuadernito Gloria porque no soy muy amiga, porque tiene varias desventajas, pero bueno, para empezar estaría aceptable, lo aceptaría. Sí, siguiendo otro nivel, usar alguna planilla de Excel o mm, algunas aplicaciones, porque hay incluso mm, aplicaciones que se pueden utilizar y son muy buenas. Así que cualquiera la que sea, empezar a anotar esos ingresos y gastos. Y luego perfecto. de que termina el mes, me siento con esos números y Mm, analizo. Siempre les digo que, a ver, un negocio, o sea, cuando vos vas a una empresa, ¿qué sectores tiene la empresa? Compras, ventas, administración, contabilidad. Bueno, piensen que nosotros tendremos que cumplir todas esas miles de departamentos que tiene una empresa nosotras mismas. Entonces, pensando en esas funciones que necesita tener una empresa para sobrevivir, esas mismas actividades son las que nosotros tenemos que distribuir a lo largo de nuestra semana. Me destino un tiempo para la administración, me destino un tiempo para las finanzas, me destino un tiempo para producción, ventas, compras. Bueno, voy haciendo bloques porque cada una de ellas, no solamente ventas, es importante para la correcta gestión y administración de cada negocio. totalmente de acuerdo. Y te escuchaba y digo, qué importante organizarnos, Sí, tener todo registrado, como vos decís, en el día a día, porque después, por supuesto, me olvido, mezclo, no sé a la hora de entonces, ese orden y esa organización es fundamental. Y acá aparece también otro tema, Ale, que traemos en el día de hoy, que un poco ya lo mencionamos, que es esto de los mitos sobre el dinero. sí. Que, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Y a las distintas Ujú. conversaciones y esto que vas Sí. viendo con tus clientes, con las emprendedoras que acompañás, ¿cuáles son esos mitos más comunes que aparecen o que ves en nosotras? Mira, los más comunes que he escuchado y que son clásicos son si vendo más, gano más, esa es fija, seguro, mi negocio es Ah, no, ah, ¿no rentable. es así? Yo no, porque justamente hay que mirar después con lupa los números. No necesito controlar los números porque yo los manejo así a ojo, es la típica. Otra que he escuchado es, si ahorro en los costos, seguro estoy ganando más. Eso tampoco es así, porque nos puede pasar. Me ha pasado de que a veces se embalan con esa estrategia, que ellos piensan que es estrategia, y Mm, termina pasando que por ahorrar en la calidad de los materiales, terminan teniendo una calidad baja en los productos y por ende, obviamente, las ventas caen. Y sobre todo esto, ¿no? El no creer que las finanzas son importantes. Como decir, bueno, llevo todo ojo, multiplico todo, o las finanzas no son para mí, los números
no los entiendo, o sea, los dejo para lo último. Bueno, y ahí es donde, tomándolo en relación a lo que estábamos hablando recién, es que es importante que este control que estábamos hablando, primero que es diario, o sea, todos los días tengo movimientos, tanto en los personales como en los del negocio. Entonces, todos los días hay que tomarse un ratito para poder realmente registrar eso, ¿sí? Y luego, cuando termina el mes, me siento el primero, el 2, el 3, el 4, el 5. No espero al mes siguiente para sentarme a analizar lo de hace 2 meses. ¿Sí? Entonces, esto es un control que justamente es diario y es continuo, porque, a ver, por ejemplo, las empresas hacen balances una vez al año, pero ¿qué hacen? Un registro todos los días. Bueno, nosotros es esto de que yo hago hincapié de empezar, si yo quiero que realmente el negocio crezca, empezar a cambiar esta mentalidad de lo voy dejando, voy viendo cómo lo hago, a la mentalidad de empresaria, de jefa y dueña de negocios y realmente distribuir como corresponden las actividades y que todas son importantes, no es que una es más importante. Entonces, teniendo en cuenta y siendo consciente de que cada una de ellas es importante, le dedico el tiempo que necesita. ¿Sí? No es que es menos importante, bueno, tuve menos ventas, ya está, anoto así, a ojo. No, me siento y me tomo el tiempo del compromiso conmigo misma y con mi negocio que realmente quiero que crezca, entonces por eso empiezo a crear esos hábitos. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que del episodio de hoy nos llevamos ya muchos tips, las veo ahí anotando, todo como, tengo que tener esto en cuenta, sí, tenés razón, tenés razón. Y bueno, cualquier cosa y cualquier duda que aparezca sobre esto, cualquier nueva consulta, la encuentran a Ale en las redes como @empregestión, le pueden hacer la consulta directamente. Y Ale, para terminar entonces un poco de esto que vimos hoy, una Ujú. conclusión y el cierre para que se queden pensando, a ver cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, como conclusión, lo que hablábamos me queda resonando, esto de que realmente tomar noción de la importancia de los números, ¿no? Empezar a pensar como queremos si el negocio crezca, empezar a pensar como empresarias y entender de que cada una de esas actividades son importantes. Y sobre todo, vamos a ir pasando episodio a episodio, entender por qué realmente es importante la gestión correcta, la planificación financiera para que realmente el negocio crezca, sea sostenible y que el día de mañana se convierta, ¿por qué no?, en una pyme y dé trabajo a mucha gente. Totalmente, totalmente. Ujú. Sobre más temas vamos a estar conversando aquí en este nuevo segmento con ella, con la jefa de la finanza. Suscríbete a nuestro canal y seguinos. Esperamos tus comentarios, tus dudas. Quedamos a disposición, ¿verdad, Ale? Para todas aquellas Totalmente. dudas y consultas. Gracias, gracias por traernos tantos tips y por organizarnos bastante y decirnos hoy esto, cuán importantes son las finanzas en nuestro emprendimiento para llegar a ese éxito que tanto queremos. Gracias, Ale. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta el próximo episodio. Chau, Hasta el chau. próximo. ¿Ya conoces a Empregestión? Alejandra Jiménez es licenciada en Administración de Empresas. Ella te ayuda y capacita para que tu emprendimiento sea rentable. Todo lo que necesitas saber sobre costos, finanzas, gestión de negocios e impuestos, Ale te lo resuelve. Sumate a sus redes sociales, @empregestión, porque tu negocio y las finanzas tienen que estar bien gestionadas.